Bueno, señores y señores, nos vemos de nuevo. Estamos en un programa de liderazgo, ya sabéis, con el supermentor. Ahora estamos de nuevo. Nada, estamos en programa de liderazgo. Hoy vamos a conectar con Frank Quesada. Algunos ya tenéis la oportunidad y suerte de conocerlo, otros todavía no. Y algunos estáis en playita y estas cosas. Espero que estéis disfrutando mucho, pero hemos podido sacarle 15 minutos para conectar con él. Así que vamos a tratar de hablar un poco. A ver qué nos cuenta. ¿Cómo estamos, tío? Qué alegría verte. Muy bien, igualmente y con esa tremenda energía, nada, bienvenido. Muchas gracias, señor. Qué alegría verte. Te veo en modo ahora relax. ¿Es así o qué? Bueno, sí, vengo a entrenar un poquito, estoy en una buena zona y sí, estoy bastante relajada, así que todo bien. Yo te veo enérgico, como si hubiese salido un combate con Mike Tyson, no sé. Bueno, me han dicho que me iba a conectar con una de las personas que admiro tanto, entonces he dicho, no, aquí hay que ponerle punch, si no nada. Nada, es recíproco 100%. Fran, que estés aquí, sabemos que tu agenda es tremendamente apretada e independientemente de nuestra amistad, pues la admiración es suprema. Para mí eres un auténtico líder, una bestia y una persona a la que admiro profundamente. Ya no por todos los logros, que son muchas cosas las que has logrado, sino por la persona que eres, coño. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que al final liderazgo tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con... Sí. A veces definimos liderazgo con el hecho de que tengas capacidad de que alguien te siga. Está bien, ¿eh? Está bien. A mí me parece que si le damos un golpe de tuerca y empezamos a pensar en que el liderazgo tiene que ver con saber reproducir en otros, ¿verdad? Otras cosas extraordinarias, con el hecho de inspirar, con el hecho de alguna u otra manera poder, no sacar copias, por el contrario, somos únicos y extraordinarios, pero me parece que tiene que ver con el hecho justamente de reproducir en otro distinciones, herramientas, competencias que nos permiten, ¿verdad?, avanzar en la vida con éxito. Nada, totalmente, Fran. Y bueno, a ver, como líder de muchas cosas, como te decía antes, como persona ahora iremos avanzando un poquito. El programa es tremendamente rápido, es súper dinámico, porque sois personas se hace rápido por varias razones. La primera, por respetar vuestras agendas, sabemos que son como las agendas de James Bond. La segunda, porque nos hemos enterado de que la gente está un poco hasta de las Hasta arriba. conferencias largas, de las cosas así muy largas y tal. Entonces lo hemos hecho muy dinámico. Y bueno, lo hemos decidido hacer de esta manera, así que preparados, son 15 minutos, ¿estás listo? Estoy listo, estoy listo. Además, lo bueno y breve dice por allí, ¿no? El populacho, dos veces bueno, así que vamos a por todas. Bueno, como uno de los mejor coach ontológicos de España, empezamos con una pregunta que te va a gustar mucho y ataca siempre a la identidad, o va dirigida a la identidad, que es, en este caso, ¿quién es Frank Quesada? Y nada, cuéntanos un poquito, muy brevemente, quién es Frank, ¿no? Bueno, soy un inconsciente soñador resiliente al fracaso con una alta dosis de fe, tío. De alguna u otra manera soy eso, ¿no? Un soñador. Mis verbos maestros están allí presentes, ¿no? Comunicar, soñar, emprender. Y este es el punto, ¿no? Generar ese espacio. También es verdad que luego me dedico a muchas otras cosas, pero sobre todo es eso, poder generar un espacio de inspiración y de apoyo y desarrollo. Vale, perfecto. Frank, como líder de una organización de, bueno, no sé si hay cientos y cientos de personas, sé que tienes puntos en diferentes partes del mundo, en más de 7 países, ¿puede ser? Sí, 7 países, 12 puntos, 12 sedes en el mundo. 12 sedes en el mundo, ayudas a muchísimas familias al año, lo llevas haciendo durante no sé cuántos años, quizás más años de los que tenga yo. Pues lo he dicho, líder de esta gran organización, como líder también de familia, etcétera, y actualmente pues formando un montón de líderes. ¿Qué es el liderazgo para Frank Quesada y cómo lo percibe? Es decir, ¿qué es para ti el liderazgo, Frank? ¿Cómo lo entiendes? Liderazgo tiene que ver con el crecimiento personal, es decir, yo creo que primero nosotros necesitamos descubrir propósito y poder ser líderes de nuestro propio propósito. Todo el mundo es líder, porque todo el mundo genera influencia. Después habría niveles de liderazgo, dependiendo de la implicación y el desarrollo, ¿verdad?, de lo que sería esa competencia. Al final el liderazgo es una competencia que se aprende, que se elige, no se decide, se elige. La diferencia entre decidir y elegir es Eso que es. decidir tiene que ver con las circunstancias externas. O sea, si yo te digo del 1 al 10 y tú me dices el 3,
entonces estás decidiendo entre las circunstancias. Pero si yo te digo del 1 al 10 y tú me dices 53, pero es que no estaba entre las circunstancias, no importa, eso es elección. Yo no elijo desde mis circunstancias, elijo desde mis convicciones. Entonces el liderazgo es una elección, definitivamente, y tiene que ver justamente con esto, ¿no? Reproducir en otros esas competencias, esas características extraordinarias y generar y aportar valor. Lógicamente hay liderazgo de influencia, hay liderazgo impositivo, por ejemplo, hay diferentes niveles de liderazgo, pero sería eso definitivamente. Vale, Fran, brutal. Y me encanta porque si hay algo muy característico de ti, yo que tengo la oportunidad de haber coincidido contigo, de compartir contigo, es como que rompes muchos mitos con respecto a muchos términos que nosotros podemos entender. Por ejemplo, decidir y elegir podríamos entender que son verbos sinónimos, pero luego resulta que no y que tienen connotaciones diferentes. Nada, brutal, ¿no? Te lo digo como detalle, que es algo que destaco de ti, que es como que siempre tienes connotaciones muy exactas para ciertos conceptos que yo creo que nos inspiran. Y es que, Tomás, el lenguaje nos construye. Somos seres lingüísticos, entonces el lenguaje nos construye. Lo que está en nuestro lenguaje es lo que generamos y lo que no está en nuestro lenguaje no existe. Por eso es muy importante entender que el lenguaje debe ser intencional. Tenemos que ser muy intencionales a la hora de hablar y de saber lo que decimos, porque con el lenguaje construimos futuro. Wow, brutal. De hecho, tengo que darte las gracias aquí en público porque justo hablas de esto ahora y eres la persona que hoy en día enseño mucho, tanto en mentorías como no en mentorías, sino es un lema que utilizo diario, que es que de nuevo estamos, ¿no? Estamos. Decía, decía que las palabras crean realidades, es algo, es un lema que utilizo habitualmente y me lo enseñaste tú en Argentina y es algo que de esas cosas que pum, me hizo el clic y actualmente pues trabajo sobre ello, desde luego me queda muchísimo por trabajar, pero sí que es algo que me enseñaste tú, ¿no? Fran, eh, después de toda tu experiencia, es decir, de todos estos años, habiendo desde muy jovencito llenado plazas muy grandes con cientos o decenas de miles de personas, desde muy jovencito aplicando, es decir, como tú dices, competencia en liderazgo, ¿no? Que luego voy a una pregunta respecto a esto. En todos estos años, habiendo viajado por diferentes partes del mundo, conociendo a grandísimos líderes que todos podríamos nombrar, como Bernardo Stamateas, que es amigo tuyo, bueno, un montón de personas que tienen un liderazgo impresionante y otros muchos que a lo mejor no son tan conocidos, pero son líderes impresionantes. ¿Qué importancia crees, Frank, que tiene el liderazgo hoy en día en la sociedad, teniendo en cuenta que tú has vivido el cambio generacional de la aparición de Internet, las redes sociales y todo? Entonces, ¿cómo concibes hoy, en la etapa actual, en el mundo actual, el liderazgo? ¿Qué importancia crees que tiene? Bueno, el liderazgo me parece que es vital. Y uso la palabra vital porque definitivamente el liderazgo es lo que le va a dar vida a los procesos que estamos viviendo. De hecho, estamos en situaciones complejas, ¿no? Tenemos un caos organizado, un virus globalizado y tenemos paradigmas transformados. Entonces, a día de hoy, el liderazgo es vital para poder gestionar una resiliencia y gestionar definitivamente una generación que pueda hacerse cargo del mundo en el que estamos viviendo. No estamos en una época con muchos cambios, estamos en un cambio de época definitivamente. Wow. Y es vital que el liderazgo asuma su responsabilidad, entendiendo responsabilidad como una distinción, una competencia que tiene que ver con la habilidad para responder. Aunque no me llamen, asumo la responsabilidad y voy a estar allí. Entonces es clave, el liderazgo es vital y necesitamos líderes que asuman la responsabilidad no desde el ego, tampoco desde sus propios intereses, sino asumir la responsabilidad desde el aporte de valor que esta sociedad amerita, ¿no? Vale, brutal, Fran. Y lo has comentado, o sea, lo has dejado caer varias veces, pero ¿tú crees que el líder nace o se hace? Que es como el tema del huevo, el huevo y la gallina y tal. Y tú, como, porque por ejemplo, yo sí que creo que tú tienes altas dosis de liderazgo natural, aunque no te conozca de niño, es como que hay cosas que se ven o se intuyen. Pero tú qué consideras, ¿no? Es decir, que has visto a lo mejor pues ya pues incluso nacer a tus propios hijos, has visto un montón de niños pequeños, o sea, ¿nace, se hace? ¿Cómo va esto? O sea, Bueno, creo que el líder se hace. Desde mi punto de vista, se elige ser líder. Pero sí es cierto algo que tú estás diciendo, ¿no? Y es que hay ciertas características que pueden ayudar a esa competencia. Lo que pasa es que hoy, Tomás, no estamos en la época de los talentosos, estamos en la época de los comprometidos. Entonces, hay gente
que desde la distinción compromiso, desde esa característica, desde esa competencia, yo defino compromiso como una declaración en el lenguaje que sostengo y lo que hago coherente, ¿no? Entonces, una de las cosas que definitivamente me doy cuenta es esto. Gente comprometida, realmente comprometida, va a ser gente que puede darle 1000 vueltas a personas talentosas o con mucho talento. Entonces, si bien es cierto, el liderazgo se elige, se hace, pero hay cosas que pueden ayudar para que tú puedas potenciar, lógicamente, esta capacidad. Pero todos podemos ser líderes si lo elegimos y nos comprometemos para ello. Nada, brutal, plan. Y me gusta eso porque también creo que o sea, lo recojo directamente. Yo creo que soy el primero que ahí tiene que mejorar muchísimo y sobre todo quizás nuestra generación que puede ser que peque un poco de falta de compromiso. No sé tú cómo lo percibes eso. Sí, yo creo que hay que poner en valor ciertas competencias o distinciones, como por ejemplo responsabilidad, disciplina, perseverancia, no sé, constancia, ¿no? Tantas cosas. Y el compromiso es una de ellas. Y como te decía, definíamos compromiso como una declaración en el lenguaje que sostengo con acciones. La declaración es un acto lingüístico que te hace hacerte cargo del futuro. Entonces, la declaración es mirar hacia el futuro y decir, voy a estar en el futuro siendo comprometido. Y con acciones poderosas. Una declaración en el lenguaje que sostengo con acciones. Tiene que haber coherencia en lo que digo y en lo que hago. Y definitivamente esto está faltando. No estamos solo pasando una crisis o venimos con varias crisis, ¿verdad? Desde épocas atrás. Simplemente crisis con respecto a sistemas, ¿no? que la gente ha creado. Estamos también sufriendo crisis de valores. Y necesitamos recuperar esos fundamentos que nos permitan generar y fundamentar aquello que queremos construir. Recuerda que al final el fundamento de algo tiene que ser por lo menos 2 o 3 veces tan grande como para sostener lo que viene, ¿no? La típica mentalidad de iceberg, ¿no? Lo que se ve por fuera es muy poco para lo que se trabaja por dentro. Y este es el tiempo de generar esos espacios. Ya, brutal. Pues ahí trabajo por delante, Fran. Y vale, hoy en día, te has convertido en un coach reconocido y todo lo que te queda, lo dicho, líder de organización, padre de familia, bla, 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 un montón de logros impresionantes, pero te preguntaría, ¿qué referentes ha tenido Fran Quesada para lograr ser ese pedazo de líder que eres hoy? Es decir, ¿cuáles son esos referentes? Es decir, a quién, tanto los que has tenido en el pasado como los que te inspiran actualmente. Es decir, ¿a quién sigue Fran Quesada? Claro. Bueno, a día de hoy los divido por áreas, ¿verdad? Me inspiro por áreas. Entiendo que al final las personas, aunque deben, o desde mi punto de vista, deberían trabajar en un equilibrio, ¿no? de vida, pero al final resaltan por sus dones predominantes. Y, por ejemplo, si hablamos de familia, nosotros somos una pareja en Málaga que los amamos muchísimo. Ellos se llaman Silvia y Pepe y ellos, bueno, son extraordinarios. Y familia y espiritualidad, me voy por allí. Si hablamos de personas que han generado un impacto social, pues mi amigo Bernardo Stamateas, personas que definitivamente han sido claves en esa parte y aprendo muchísimo hasta el día de hoy. Tema coaching, pues entonces en coaching citaría por supuesto John Maxwell, Anthony Robbins, ¿verdad? Todas aquellas personas que de alguna otra manera todos seguimos, pero también hablaría de Héctor Tem, una persona con la que tengo una amistad y que es Master Coach, que tiene una organización de coaching en más de 17 países, o sea, una brutalidad este hombre. Entonces, definitivamente son esos los nombres. Lo que creo que importa no es tanto los nombres, sino que tengamos la capacidad de todo el tiempo ser disciplinados, es decir, que alguien nos discipline, nos discipule, tener un corazón humilde y enseñable. O sea, el día donde dejes de inspirarte por otros, me parece que en ese día has dejado de crecer. Así que me parece que es súper importante tener esos inspiradores o esos referentes. Nada, brutal, Fran, brutal. Y gracias por los nombres también, que la gente luego apunta y todos cogemos nombres. Así que gracias por eso. Y vale, vamos con las dos preguntas finales y es la penúltima pregunta es ¿por qué Fran Quesada hace lo que hace? Es decir, ¿y para qué lo hace? Es decir, ¿cuál es la razón de crear Punto de Encuentro? ¿Cuál es la razón de tu existencia? ¿Por qué trabajas cada día por inspirar a los demás? ¿Por qué te esfuerzas en ser un coach reconocido y uno de los mejores de España y por qué no del mundo? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Qué es lo que motiva a Fran Quesada? O sea, ¿por qué? Bueno, es el propósito de vida. Cuando uno descubre su propósito de vida, su misión,
y la misión se descubre, la visión se declara. Cuando uno descubre misión, descubre propósito, entonces declara visión. Y por allí, por los 12 añitos de edad, yo me encontré con una parábola maravillosa, ¿verdad? Que está en uno de los libros extraordinarios, que es la Biblia, como no puede ser de otra manera. Es un libro que todo el mundo tiene que leer. Y allí, ¿verdad? La típica parábola de los panes y los peces, ¿verdad? Que todo el mundo conoce, ¿no? Que un muchachito le entrega 5 panes y 2 peces a Jesús y Jesús le da de comer a las multitudes. 15.000 comieron ese día. Eso caló tan fuerte en mí que hoy se ha transformado en un leitmotiv. O sea, la historia está en comunicar un mensaje que aporte valor a las generaciones, y eso es lo que me ha mantenido en los últimos años, décadas. Me acuerdo que a los 18 años viajé por primera vez a Guatemala. Hasta el día de hoy sigo, ahora que la pandemia no nos deja mucho, pues viajamos por Zoom, pero la clave está en poder generar este espacio que te digo. Así que, bueno, contento y feliz porque al final se hace por propósito. Y dentro del propósito, recuerda esto, hay 3 tipos de motivaciones: motivación externa, motivación interna y motivación trascendente. Y lo que a mí me mueve es una motivación trascendente, es decir, al final la idea es trascender y que cuando yo no esté, la semilla que hemos sembrado de alguna u otra manera siga generando, ¿verdad? Ese valor en la gente. Así que al final tiene que ver con eso. De locos, Fran. Espero que, bueno, a mí esto me parece mágico, sobre todo con este tema del propósito, que podríamos entrar a hablar mucho más, pero yo os invitaría a todas las personas que queráis, evidentemente, pues saber más sobre esto, que sigáis a Fran, que consumáis su contenido y ya, pues si tenéis la oportunidad, evidentemente, que os forméis con él, porque es mágico y es impresionante. Fran, la última pregunta tiene que ver con lo siguiente, y es: ¿qué mensaje le daría Fran Quesada a una generación, o para inspirar a una generación? Es decir, ¿cuál sería el mensaje que Fran le daría al mundo? La ecuación del éxito, o una de las fórmulas, ¿no? Del éxito: identidad más propósito. Me parece que esto es clave, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos quiénes somos, nos descubrimos, sabemos quiénes somos, podemos descubrir nuestros verbos maestros, de qué estamos hechos, de qué pasta estamos hechos, y identificar ese propósito de vida, esa visión, ese objetivo. Y luego, claro, hay que meterle allí, que yo sé que tú eres un experto en actitud y otras cosas más, ¿verdad? Entonces hay que meterle todo ese tipo de cosas. Pero le diría que no simplemente apruebe matemáticas, biología, o que saque una carrera o un máster, sino que se descubra a sí mismo quién es y para qué está en esta vida. Y eso será la motivación suficiente para poder hacer cosas extraordinarias y maravillosas. Así que identidad más propósito igual a éxito, ¿verdad? Entendiendo éxito como progreso, como alcanzar todo aquello que definitivamente quieres alcanzar. Así que eso es lo que le diría: identidad más propósito. Descúbrelo, ya, ya, ya. Nada, brutal, Fran. Rotura. Sé que hay mucha gente que a lo mejor cuando escuche esto va a decir: eso de identidad y tal es como muy metafísico, suena un poco chino, tal, no sé qué. Pero bueno, al final, pues a los hechos nos remitimos, ¿no? ¿Qué le dirías a esas personas, si queremos tirar una última pregunta a Fran, ya agotando el tiempo con él, que a lo mejor, pues eso dicen: ostras, este de la identidad y el propósito es como muy tal? ¿Qué le dirías a esas personas? Que a lo mejor son... Eso es aterrizarlo, ¿eh? Es aterrizarlo mucho, como decía, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de Fran Quesada, me definen verbos maestros, entre ellos comunicar, emprender, soñar, emprender. Entonces, es poder descubrir para qué he sido hecho. Si a mí mañana me invita, no sé, David, ¿verdad? Muñoz, de Diverso, y me dice: te pago 50.000 pavos semanales por estar aquí cocinando. Yo voy a decir: tío, búscate a otro, aunque me den 50.000 pavos semanales. Por una sencilla razón: porque no es parte de mi visión, no es parte de mi propósito, no es parte de mi vida. Así que se trata de aterrizarlo, se trata de descubrirse y poder generar estos contextos y estos espacios. Y ahí tenemos a Fernando Alonso, tenemos a Rafa Nadal, tenemos a Tomás Garnelo. Y cuando nosotros entendemos quiénes somos y a dónde queremos ir, lo demás es cuestión de disfrutar y de jugar en la vida. Nada, mágico. Mágico, Fran. Muchísimas gracias por tu tiempo siempre, que es valiosísimo. Sabemos que estás de reunión en reunión, de coaching en coaching, formando un montón de gente, con todos los compromisos que tienes. Muchísimas gracias por estar aquí. Quedará subido el directo, evidentemente. Y nada, lo último, para terminar, si quieres invitar a alguna persona o si te gustaría pasarle la pelota a alguien. Sí, cómo no. Algún líder que conozcas, que digas: bueno, este líder hay que entrevistarlo, o esta líder hay que entrevistarlo. ¿Cómo no? Yo creo que, bueno, hablaría de muchas personas extraordinarias. No sé a quién has estado entrevistando. Pero mira, voy a hablar de la mujer de un amigo que admiro muchísimo.
Y esta es Michelle. Yo creo que deberías de hablar con Michelle, porque Michelle tendría mucho que hablar acerca, ¿verdad?, de lo que ve, de lo que experimenta, y definitivamente es una muchacha extraordinaria que creo que hoy está generando espacios nuevos y extraordinarios. Así que yo la daría un directillo con ella de estos potentes. Me parece perfecto que sepas que estaba en lista, así que lo que vamos a hacer es que la siguiente invitada pueda ser Michelle, que pueda estar con nosotros, ¿vale? Buenísimo. Oye, gracias por este espacio que has abierto. Como digo, de verdad que te tengo muchísima admiración. Sé definitivamente todo lo que estás haciendo a día de hoy, la revolución que se ha generado y la revolución que se viene, que va a ser brutal. Así que Claro que nada, sí. estoy súper contento. Gracias por abrir el espacio. Así es, Fran, te mando un beso fuerte para ti, para los tuyos. Espero verte pronto, no sé si el 15, yo espero que sí. Sí, 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 el 15 Seguro, nos seguro. vemos. El 15 nos vemos y te mando un besazo fuerte y muchísimas gracias de verdad por el tiempo. Un saludo a todos. Chao. Un saludo a todos. Chao, chao.